Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Inicia el final de la Organización de los Estados Americanos, OEA, organismo internacional golpista. Hace unas horas el actual presidente de México López Obrador señaló que ya es hora de que la OEA sea reemplazada por otro organismo no subordinado a nadie, que sea similar a la Unión Europea, pero que este no sea lacayo de nadie. La sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. México plantea sustituir a la OEA por un organismo no lacayo de nadie. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó durante el foro de cancilleres de la CELAC la sustitución de la OEA por una entidad regional semejante a la Unión Europea. La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Comunidad Europea de Naciones, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia, dijo el jefe de Estado en un discurso pronunciado en el patio central del histórico Castillo de Chapultepec, antes de una reunión ministerial de la CELAC. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este sábado la creación de un organismo de integración para América Latina que sustituya a la Organización de los Estados Americanos, OEA. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades, dijo López Obrador durante la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El encuentro de la CELAC, de la que México es presidente pro tempore, pretende encontrar mecanismos para la adquisición de vacunas anti-COVID-19 para la región. Pero el mandatario izquierdista aprovechó para pedir el reemplazo de la OEA, a cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, ha criticado duramente por su gestión a la que considera una de las peores en la historia del organismo. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto, sostuvo López Obrador sin dar detalles sobre su propuesta. Se trata de un asunto complejo, que requiere de una nueva visión política y económica, afirmó el mandatario, pero dijo que es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos en América Latina. El planteamiento del presidente mexicano surge en medio del rechazo de Cuba a las sanciones anunciadas el jueves por Estados Unidos, entre otras, contra altos funcionarios cubanos por la represión de las recientes manifestaciones populares en la isla. Tras las protestas del 11 y 12 de julio pasados, López Obrador se expresó en contra de cualquier forma de intervencionismo en la crisis cubana, y ofreció enviar ayuda humanitaria al país. México enviará este domingo 2 barcos con insumos médicos, alimentos y gasolina a Cuba. AMLO propone sustituir a la OEA por un organismo similar a la Unión Europea. El presidente cargó también contra la hegemonía de Estados Unidos en la región latinoamericana y defendió la resistencia de Cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso reemplazar a la Organización de Estados Americanos, OEA, con un nuevo organismo internacional que integre a todos los países de América Latina y el Caribe. La propuesta es, ni más ni menos, que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones, para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea,
pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía. Sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. La constante intromisión de la Organización de Estados Americanos fue denunciada por México muchas veces, y ahora con la propuesta de López Obrador, se da pie finalmente a la eliminación de la OEA, por su papel injerencista en los países de Latinoamérica. Ahora, por supuesto que la actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. Y se lo hemos dicho en las sesiones, y voy a decir por qué, para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso, porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.